Ante todo, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo. Mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial de Tayel Ediciones, y el día de hoy tengo el privilegio, realmente el gusto de poder presentar no solamente a un autor, sino a dos autores que han realizado una proeza literaria que ha vencido a la distancia y que ha vencido incluso la virtualidad en este contexto de pandemia para materiar una obra no solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo. Así que ante todo estoy hablando de la obra de la novela Desórdenes y hoy me corresponde presentar a Patricia Piñeiro y a Claudio Martinetti Montanari. Les mando un saludo enorme a ambos. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, Julián. Contentos de estar participando de esta entrevista. Excelente. Y Claudio, ¿desde dónde nos estás hablando para que nos puedas refrescar al público el carácter internacional de esta obra? Estoy hablando desde Cataluña, Barcelona. Bueno, aquí estamos internacional, digamos. Como se imaginan, aquí en este momento es un momento de verano casi. Y bueno, muy a gusto de estar con ustedes. Perdón, yo hablo de Parque Chas, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Exacto. Fíjense, público, desde dos puntos geográficos diferentes y aún así se han coordinado para llevar a cabo una obra sobre la cual ya les voy a estar preguntando realmente porque tiene muchas características interesantes para desglosar. Y en principio preguntarles, por supuesto, por la novela, ¿cuál es la historia dentro de ella? ¿Cuál es la temática principal y en dónde se ambienta? Patricia, ¿vos? Se ambienta entre Buenos Aires y 30 de agosto, que es un pueblo bastante chico, a 60 kilómetros de Trenquelauquen. Eh, y bueno, la historia transcurre ahí en Argentina. El año podríamos decir Los 2000 más o menos, sí, sí, más o menos, sí, más los o menos, 2000. los 2000. Eh, bueno, transcurre ahí, Fíjate, sí. no, sí, continúa, por Ya favor. te entendí, fíjate. Transcurre ahí, hay varios personajes, viajes de ida y vuelta entre Buenos Aires y 30 de agosto, campo ciudad, cosas muy características de un lugar y del otro. No sé si... Es, aclaremos que yo no es que estoy aquí en el momento que hicimos la entrevista, sino que estoy aquí desde que empezó esta novela, o mejor dicho, desde hace muchos años atrás. Es decir, yo soy argentino, de porteño, por supuesto, como se notará por el acento, y eh, ¿se ha cortado? No. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la novela está situada más o menos en los 2000? Bueno, porque después de muchos años de estar fuera de Argentina, uno termina perdiendo algunos modos de hablar. Es decir, seguramente que si yo ahora estoy en Buenos Aires, quienes me escuchen hablar o escribir, podrán encontrar algunas formas que no son las actuales. Por eso, como yo hasta el 2000 viví en Argentina, hicimos como una especie de acuerdo con Patricia de que trataríamos que, por una cuestión del léxico, por una cuestión de las formas de expresarse, que la novela se situara más o menos en los años 2000. Y así es. Y como ella dice, es cierto, transcurre en Buenos Aires y hay partes que transcurren en un pueblito que seguramente es muy poco conocido, pero que nos interesa. Bueno, fue una idea de Patricia, la de este pueblo, porque ella tuvo una relación fugaz con el pueblo. Y bueno, y nos da mucha alegría que un pueblo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sea partícipe, como dice en la contratapa del libro, que compite en interés con la metrópolis, como dice por aquí, ahí abajo. Bien. Exacto. Muy interesante y además llama la atención no solamente los personajes o los sitios elegidos para la historia, sino también
una variedad de estrategias narrativas, una variedad de recursos. La obra es bastante heterogénea en ese sentido, pero mantiene una historia, mantiene una unidad, y preguntarles justamente cómo fue el proceso de escritura, por así decirlo, si esas estrategias narrativas fueron pensadas de antemano, por así decirlo, u obedeció más a la espontaneidad de lo que iba surgiendo a lo largo del proyecto. ¿Cómo fue el proceso en sí para ambos? El proceso en sí fue súper interesante porque nunca nos propusimos nada. Nos propusimos crear juntos, escribir juntos, em, y no había una meta, un objetivo más que la experiencia de hacerlo y de construir algo. Entonces vos preguntás si las estrategias narrativas fueron algo premeditado o discutido. En absoluto, cada uno tuvo la libertad de usar la estrategia narrativa que quisiera. De hecho, como vos comentás, hay diferentes, digamos, hay diálogos, hay libre fluir del pensamiento, hay, digamos, distintas maneras de narrar algo, pero cada uno tuvo la libertad de usarla cuando y como quería. Y creo que eso es lo que hace que la historia también tenga una dinámica de lectura, ¿no? Que es muy interesante, por lo menos para mí, volviendo a decir que no tuvimos una estrategia inicial cuando terminás de ver lo que terminaste y decís, wow, mirá cómo te va enganchando, ¿no? Porque la dinámica es diferente. Entonces eso es lo que de alguna manera le otorga un ritmo, eh, no de escritura, sino de lectura, ¿sí? Bueno, y también Ay, los comentarios que hemos recibido de los lectores acuerdan con eso, ¿no? No es solamente lo que a uno le parece cuando mira la obra terminada, sino los comentarios que recibimos de los lectores. Me gustaría comentarte, Julián, cómo fue la mecánica esta. La mecánica fue, digamos, partiendo de un respeto mutuo a lo que el otro haga, nosotros nos enviábamos unos capítulos, uno, dos, tres. Los capítulos son, en este caso, son absolutamente de distinta longitud. Hay capítulos de media página, capítulos de 5 páginas, ¿eh? No importa, pero digamos, nos enviábamos unas cuantas páginas escritas y el que la recibía, en este caso, si enviaba yo, el que recibía Patricia, tenía directamente el tiempo que ella quisiera para leerlo y para continuarlo. No había ninguna especie de cronograma fijado. De hecho, hubo partes que tardaron meses en continuarse, otras partes que fueron ping-pong de pocos días. Y, digamos, la regla, no escrita, pero una regla, digamos, un acuerdo tácito entre nosotros, era que el que recibía se tomaba el tiempo y tampoco cambiaba lo anterior, no cambiaba lo recibido. Por lo cual fue un cierto desafío, como en algún momento lo dijo Patricia en algún comentario, un desafío recibir y ver cómo hacía con esto para continuarlo, ¿no? Creo que este es el valor distintivo de la novela por encima de otras cosas, el ser el resultado de dos cabezas que trabajan independientemente pero respetuosamente y con un resultado final que es coherente, como lo han dicho algunos, que está muy bien cosido, unido, y así. Y así salió. Muy interesante porque habla de una sinergia, de una interacción muy específica entre dos mentes creativas, y preguntarle si en algún momento hubo una reescritura en esta suerte de respeto mutuo por la escritura del otro, o el resultado final lo satisfizo definitivamente, porque como ustedes bien cuentan, ustedes se tomaron el tiempo de leer detenidamente lo que recibían, ir compaginando todo de una manera muy minuciosa. Entonces preguntarles si hubo una reescritura de por medio
o no, o estaba todo tan coordinado desde el principio que el resultado final los satisfizo, porque como bien dicen ustedes, hay una coherencia que se mantiene a lo largo de la obra. No hubo ninguna reescritura, que quizás, bueno, Claudio es muy buen editor y quizás lo que hubo fue Gracias. edición, pero edición en el sentido de una relectura donde quizás había un error de ortografía o un error de sintaxis o un error de consonancia entre tiempo verbal, pero nada más que eso. En alguna oportunidad hubo una frase que él puso que yo le dije, mira, esto suena más de España que de Argentina, pero creo que fue una frase, ¿no? Pero no, la verdad que nunca nos pusimos de acuerdo con nada. Inclusive comentábamos el otro día que quizás en muchas oportunidades, por lo menos a mí me pasó, que recibí algo que no necesariamente era de mi agrado. Eh, pero bueno, como la consigna era el respeto por lo del otro y el no cambiar lo que el otro había puesto, eh, el desafío era, bueno, ¿cómo seguís creando aún con lo que recibís que no te gusta? Entonces, claro, y me parece que es un desafío súper interesante y que es un desafío que tiene que ver con la vida de todas las personas de todos los días, porque no siempre recibimos, o sea, no todo lo que recibimos es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para seguir creando, seguir construyendo, seguir pasándola bien y disfrutando la experiencia, aún, o sea, con algo que... Eh, Entonces, Fíjate, Patricia, que en la historia de la literatura, por supuesto, hay muchos casos en los cuales dos personas, uno propone el argumento y el otro lo materializa en texto. Y a lo mejor a lo largo de todo el libro, una sola persona o casi sola ha sido el que determinó lo que iba a pasar, qué personajes, y el otro es el hacedor realmente que escribe, ¿no? En este caso es más curioso porque cada uno hacía una parte continuadamente entretejida, entrelazada, pero no es que alguien elegía el argumento y el otro lo escribía, no es así. Eso es interesante. Por otra parte, me gustaría cuando recién Patricia dice, hay partes que a lo mejor no eran de mi agrado, le aclaro a cualquier potencial lector, es una novela amena, no tiene, digamos, situaciones que sean de desagradable lectura o que pueda herir sensibilidad de nadie. Quiere decir que la puede leer un jovencito o una persona muy mayor o una persona de edad media. La temática tiene que ver con un grupo de personas en la mediana edad, en los 40 y todas las ilusiones y desilusiones y fracasos y éxitos que puede tener que ver con eso, ¿no? Eso podría decirse la temática y no vamos a avanzar sobre el argumento. Pero bueno, pero sí que eso es así. Y con comentarios sobre lo que Patricia dice sobre las relecturas. Bueno, sí, relectura simplemente para corregir. Pensá, ahí me salió el español peninsular. Pensá que esto no responde al canon clásico del 1700, donde todo tenía que seguir una secuencia temporal, sino que los capítulos son del presente, son del pasado, son del presente, son del pasado, o sea, los personajes tanto aparece la situación de sus 40 años como la situación de sus 15 años, y van así yendo y viniendo. Por lo cual, sí que hubo, por lo menos de mi parte, creo que también de Patricia, mucha relectura, porque cuando estás escribiendo una cosa que está hecha por dos personas, que está hecha con intervalos de semanas entre una parte y la siguiente, que está hecha saltando en el tiempo,
en un capítulo al otro, a lo mejor de un capítulo al otro, se está citando una cosa que pasó hace 20 páginas atrás y que tenés que releer para ver que cuadre con lo que estás diciendo. Por lo cual, yo a veces digo, esta novela yo la leí por lo menos unas 8 veces entera, para repasar, para revisar. Bueno, yo soy lingüista y corrector y me he preocupado mucho después que todo estuviera bien. Así que, bueno, también puedo asegurar que la gente que la lea no se va a encontrar con errores por ahí. Pero lo más interesante siempre es que tenés que releer para que no quede que un personaje en un momento dado había hecho tal cosa y después en otro momento dice que no hizo tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Vos lo notaste, Patricia, ¿no? Eso que había Sí, mucha sí. idea para atrás y para Yo adelante. quería retomar una cosa por las dudas para los que quieran leer, que cuando yo me refería que algo no me gustó, digo, em, em, quizás quisiera apelar a decir que todos tenemos sensibilidades diferentes, no es que algo sea bueno o malo. Y quizás una de las cosas que tiene la obra justamente es eso, como un mensaje general, el respeto por la sensibilidad del otro, que no es ni buena ni mala, es diferente en muchos casos, ¿no? Y lo que Claudio dice, sí, eh, yo creo que las personas somos absolutamente impredecibles, al igual que la vida, pero es verdad que tiene que haber una coherencia, ¿no? O sea, en lo fáctico, ¿no? En el sentido de, si vos dijiste que tal persona a tal edad había hecho tal cosa, bueno, después puede cambiar de idea, pero no puede no haberlo hecho, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero, 1984. claro, bueno, digo, si lo hizo y eso tiene que tener una coherencia a lo largo de toda la historia. Lo que sí es interesante es que las personas cambiamos y podemos la posibilidad de cambiar de idea o de pensar diferente de algo. Y me parece que eso es algo que también eh, recorre toda la obra, ¿no? Como eh, una cosa es ser coherente, otra cosa es ser llano y predecible, ¿no? Y no es lo mismo. Absolutamente, y quiero recuperar esta idea de desagrado, entre comillas, en un sentido positivo, ¿no? Porque en el arte de la escritura generalmente es muy individual el proceso creativo. Entonces, cuando uno se topa con proyectos colectivos o duales, uno como creador o como persona que está creando o consolidando una historia, se encuentra con una alteridad o con un colega y llega a instancias donde cede, sea en cuanto a gustos, sea en cuanto a los planes que tiene para el proyecto. Entonces también es interesante esa experiencia de, bueno, hasta qué punto somos capaces de ceder en pos de la historia, ¿no? Porque es también confrontarse a uno mismo como autor en el proceso de respetar la voz del otro. Entonces me parece muy interesante cómo en la escritura de Desórdenes el autor se desindividualiza a favor de la historia, a favor de un resultado que queda realmente coherente y en algún punto también se homologan ciertas cuestiones de la escritura dentro de la novela, es decir, las sensibilidades diferentes y cómo dentro de la propia novela hay un choque de alteridades, hay como ciertas rispideces entre personajes sin anticipar nada del argumento, ¿no? Pero en algún punto yo percibo como lector que ciertas cosas del arte de la escritura en sí se cristalizan también en algún punto, en cierta forma, en el contenido de la historia. No sé qué pensarán ustedes, si quieren proporcionarme una reflexión al Sí, respecto. sí, es cierto, es cierto. Eh, es cierto que esas cosas pasan, sí. Yo creo que es como mensaje al lector, ¿no? Creo que la novela es de lectura muy llevadera, muy amena. De hecho, bueno, tengo una amiga que también es filóloga y dice que la leyó en 3 días y se lo creo porque eh, no es una obra demasiado extensa, ¿no?
es muy cómoda de leer, pero además, digamos, la condición de ser amena tiene que ver con que hay transcurrir bastante fluido de los diálogos y todo esto, de la historia. Bueno, en fin, léanla. Bueno. Absolutamente. Patricia, ¿algo que agregar? Bueno, nada, había algo que nos habían preguntado a ustedes, que cuál era el mensaje que deseábamos transmitir. Y yo lo pensé un poco y dije, la verdad no nos propusimos transmitir ningún mensaje, porque como no había ningún objetivo ni meta, sino el proceso creativo, y fue algo que empezó pensado como un cuento y terminó siendo una novela. Inicialmente no había un mensaje, pero vuelvo sobre la idea de la vida misma, ¿no? De la templanza, de la paciencia, del recibir y dar con respeto, por la sensibilidad del otro, por el otro, de manera empática. Eh, me parece que ese sería el mensaje. Una lectora dijo el amor universal. A mí me gustó, nunca lo había pensado, quizás me pareció un poco mucho, pero si yo lo puedo traducir al amor universal en eso, en el hecho de dejarle a cada lector que perciba acorde a su propia sensibilidad y que acepte las contradicciones de los personajes, de la vida misma y de las personas con las que comparte, ¿no? Porque eso nos pasa todo el tiempo. A veces tenemos una actitud de, no sé, tal persona, mi pareja, mi hijo, mi madre, siempre hace las cosas así, ¿y por qué ahora hizo lo otro? Bueno, somos todos así, ¿no? Un poco, me Claro, parece. Eh, claro, es humano. exacto, te diría es eso. Son humanos que están ahí haciendo su vida como Y humanos. todos nos vamos, y todos, en el caso particular de esta novela, Desórdenes, todos los lectores se van a identificar por momentos con una persona, otra, u otra, u otra, porque hay unos cuantos personajes. Justamente eso tiene que ver con la transformación de una idea original de cuento a una realidad final de novela, ¿no? Porque aparecían más personajes y porque, digamos, había sustancia literaria como para seguir adelante. Y como decías vos, las personas se van a identificar, van a encontrar ahí muchas cosas que pueden haber sido parte de su vida, que pueden haber sido como si hubieran sido escritas por ellas mismas. El lector puede decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Yo creo que son situaciones reales, no situaciones de esas que uno lee en una novela donde hay un personaje que ha hecho unas cosas extraordinariamente difíciles, improbables, inalcanzables. No, son personas que viven en Buenos Aires. eh, digamos, la circunstancia geográfica no importa porque Buenos Aires está referida en algunas calles, en algún hecho, pero podría pasar esto en cualquier otro lugar del mundo. Este, pero son situaciones reales de la gente, ¿no? Situaciones que podría vivir cualquiera. Yo quisiera agregar algo que se me acaba de ocurrir, pero que hay algunas cosas quizás en la novela que son un poco mágicas en el sentido de em, esto de uno piensa que va a ocurrir algo y ocurre otra cosa, o algo es altamente improbable de ocurrir y ocurre. Y vuelvo con lo de la sensibilidad. La verdad es que si uno abre su capacidad de percibir, hay un montón de cuestiones muy mágicas que ocurren en la vida. Eh, y creo que algo de eso también está presente ahí, ¿no? Eh, pero bueno, esa es mi visión. Habría que ver cuando las personas lean si encuentran algo de eso o no lo encuentran, ¿no? Y digamos Absolutamente. Sí, Claudio. perdón, y digamos que cuando las personas lean, que degusten,
en el sentido de saborear la escritura. Yo creo que todas las piezas, en cada renglón, cada renglón hay que saborearlo, en este caso. Sí. No pasarlo por, uy, ahí viene hablando tal, salto las líneas, no. Creo que está gustoso. Absolutamente, coincido completamente y ante todo felicitarlos por el logro de esta obra, preguntarles si tienen pensado reincidir en un proyecto de estas características a futuro o por el momento quieren disfrutar de la repercusión de Desórdenes antes de emprender otra cosa. ¿Cómo lo están viviendo ahora a la discusión y a la recepción del libro por parte de lectores? Porque también ahora es toparse con otra alteridad, que es la alteridad del lector, Sí. que queda la libre de interpretación suya el texto. Bueno, la mayor parte de los comentarios de las obras, la mayor parte, pero decir el 95% han sido elogiosos. Así que sentarnos a disfrutar del éxito, bueno, sería bueno. Vamos a ver qué tal hace como, digamos, la promoción del libro. Mira, proyectos de escribir ahora otra cosa, ahora inmediatamente no. Pero bueno, a ver qué dice Patricia. Es decir, a mí me encantó la experiencia. Tengo obras anteriores, digamos, pero no estoy pensando en hacer ahora más. A mí me gustó mucho la experiencia de escribir con otro. Quizás a alguien que escribe profesionalmente, ¿no? Porque Claudio hace otra cosa y yo también. Digamos, no es nuestra actividad principal y en mi caso nunca lo fue. Simplemente un escribir desde toda la vida, pero por el deseo de hacerlo, nada más, no como profesión. Entonces, digo, me gustó mucho la experiencia de escribir con otro, para mí es súper recomendable, me encantaría volver a hacerlo. No hay nada planificado y eso me parece que es lo bueno, que no esté planificado. Aunque debo decir que varios lectores dijeron, bueno, ¿cuándo viene la próxima? No hay planes. Tenemos que ordenar lo que quedó desordenado. O seguir desordenando, no lo sé. En fin, la verdad muy fascinante todo lo que han relevado acerca de la obra y un gusto conocerles, un gusto tener esta presentación, presidirlos y hacerles estas preguntas, porque la voz del autor completa en algún punto la obra, no solamente es el proceso de leerla, sino también el proceso de conocerlos. E invito a la gente a que si leen Desórdenes y tienen alguna devolución para hacerles, que se contacten con ellos y ahora voy a preguntarles por cuáles medios la gente, el lector, se puede contactar con ustedes. Por email, que está en el libro, el dato del email. Y en mi caso, por Facebook, Patricia Inés, que es mi nombre. Bueno, y en mi caso, preferentemente por email. Creo que también ahí está puesto el Instagram. Pero digamos, si tengo alma de escritor, siempre prefiero expandirme por el email, ¿no es cierto? Así que con mucho gusto, y tengo la buena costumbre de responder siempre a los correos que recibo, digamos, a amigos, familia, relaciones de trabajo, todos. Así que no duden que si es así, voy a responderlo con mucho gusto. Excelente. Y cualquier cosa al espectador le dejamos las líneas de contacto en la descripción de este video. Y nuevamente, Patricia y Claudio, agradecerles. Ya estaríamos finalizando la presentación, pero no se olviden que Desórdenes es una de nuestras ediciones internacionales que está disponible no solamente en Argentina, no solamente en nuestra tienda online, sino también por todo el mundo. Y también en la descripción del video les vamos a dejar los links acerca de cómo conseguir la obra. Y realmente agradecerles el tiempo que han dispensado para Tayel Ediciones, para la familia Tayel. Les mando un saludo enorme a Argentina, a España, a Claudio, a Patricia y a todos sus seres queridos. Yo quiero agradecer a Tayel,
quiero agradecer a Tayel por el apoyo en esto. Sé que no fue fácil y quiero agradecerles un montón el habernos ayudado a lograr esto. Gracias, Julián. Gracias, Janina, que supongo que después intervendrá también en alguna medida. Y bueno, estamos muy conformes con esto, y con esto me refiero con la editorial. Así que adelante con las promociones. Adelante y sigamos liberando letras juntos con el público. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de Desórdenes y les decimos hasta la próxima. Al espectador, muchas gracias.